Este es un método punitivo. ¿Se entiende hasta aquí? Primero, ¿qué están haciendo? Están reforzando la conducta disruptiva o problemática. ¿Por qué? Porque a mi paciente le va a encantar ser el primero en algo. Y él puede ser el primero en algo. Puede ser el primero en llenar todas las cruces. Va a estar 2 meses ahí siendo el primero. Yo soy el primero y soy el más malo de todos. Entonces, en lugar de estar estimulando la conducta positiva, estamos estimulando la conducta negativa. Por otro lado, llenó los casilleros en 2 días, ¿verdad? Amargate lo que te queda, ¿sí? ¿Qué sería mucho más productivo? ¿Sí? Estimular el comportamiento positivo usando economía de fichas. Lo productivo sería hacer exactamente eso al revés. Uno puede inventar ese sistema, por ejemplo, y puede decir, hasta que todo el grado no acumule 10 o 15 o 20 casilleros, ninguno va al viaje de estudio, para que se presionen mutuamente para ganarse crucecitas. Ahora, ¿qué son? ¿Por qué se darían las crucecitas? Por responder a una pregunta, por levantar la mano, por estar mirando a la docente, y todo esto en público. Entonces, vos me respondes, yo te pregunto, ¿cuántos años tenés? Ajá, ok, 19, qué joven. Y entonces te doy, como estudiaste, ¿sí? Te doy una cruz y lo hago públicamente, ¿sí? Pepe está sentado trabajando, se ganó una cruz, ¿sí? Entonces, además de usar la atención, uso un sistema de cruces que tiene la ventaja de ser totalmente aleatorio. Uno no sabe cuándo le van a dar o cuándo no le van a dar. Uso atención y uso esas cruces, y esas cruces las puedo controlar yo. Yo las entrego. Cuando las cruces son por mal comportamiento, lo controla el niño. El niño tiene la conducta disruptiva y yo le tengo que poner sí o sí la cruz. Entonces doy vuelta a ese sistema y uso eso para que, al lugar de perderse el viaje de estudio, se ganen el viaje de estudio, ¿sí? Los sistemas de economía de fichas entonces se pueden hacer que los puntos se intercambien a nivel grupal. Por ejemplo, cuando el curso llega a determinada marca, ¿sí? Se ganan el viaje de estudio. Pero ese sistema se puede combinar con intercambios a nivel grupal. ¿Y qué se puede intercambiar? Y se pueden intercambiar a nivel individual, por ejemplo, pase libre para tareas, se puede intercambiar útiles escolares o dulces, nosotros en una escuela hacíamos eso, se puede intercambiar ser el secretario de la docente por 1 hora, se puede intercambiar estar sentado en determinada posición del aula, debería ser pago, ¿sí? Acá el niño paga en sentido figurado, se lo debe ganar ser el secretario, se debe ganar estar sentado en determinado lugar, se debe ganar subir la bandera y se debe ganar, por ejemplo, un diploma del que más obtuvo puntos durante la semana. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Las cruces se dan por cosas concretas que a su vez se modelan, ¿sí? Pepe terminó tal trabajo, Gonzalo está sentado trabajando en voz baja, ¿sí? Se comprende. La conducta, el feedback es bien específico, es adaptado. Roberto respondió una pregunta, ¿sí? Que todo el maldita aula la sabe hace 1 año, digamos, pero a Roberto le doy, ¿sí? Una cruz porque ahora la respondió bien. Yo le hice la pregunta, sabía que lo había estudiado ayer y él la respondió. Entonces, este sistema de reforzamiento puede ser bien individualizado, no hay un criterio universal, ¿sí? Por eso un niño lo voy a estar reforzando sencillamente por estar mirándome o por permanecer sentado sin comer un lápiz, mientras que a otro lo voy a reforzar por haber terminado las 4 multiplicaciones, ¿sí? Si esto está bien presentado, ¿sí? No tiene por qué producir ningún problema, digamos, ¿sí? De que un niño diga ¿por qué le da a él una cruz por tal cosa? Si yo la hice, uno sencillamente lo que señala es que hay diferencias individuales. Esto un niño lo puede entender perfectamente si uno se lo explica bien, ¿sí? ¿Se comprende esto?
Entonces, los niños se ganan, en una escuela nosotros entregaban un diploma semanal al que más cruces había ganado. Insisto en la diferencia, acá las conductas son tangibles, son cosas que se pueden palpar, ver, medir y contar. No son ser buen compañero, ¿sí? No son etiquetas. Es estar escribiendo, terminar un trabajo, responder a una pregunta, levantar la mano, pedir permiso para salir del aula. ¿Sí? Deben ser conductas concretas y específicas. Y ya va decayendo la atención, ya terminamos, señores. Si siéntanse libres de pararse y estirarse un poco así, a los que estén ya medios dormidos, ya vamos al almuerzo, ¿no? Pronto, o tenemos una presentación más. Bueno, me quedan 20 minutos. Los pases pueden ser intercambiados grupalmente. Nosotros en una escuela hicimos una economía de fichas en donde había intercambios individuales e intercambios grupales con este sistema visual. Había 2 pizarras, una grupal y una individual, ¿sí? Y la maestra asignaba cruces, digamos, a una o a otra según se le ocurriese a la maestra. Entonces, ¿por qué se intercambiaban grupalmente? Por extra de fútbol, O sea, en la hora de gimnasia querían jugar al fútbol un rato más, ¿sí? Toda el aula debía tener una determinada cantidad de puntos ganadas esa semana. Pases libres para toda el aula para tarea. Toda el aula debía tener una cierta cantidad de cruces ganadas. Viajes de estudio también se ganaban, había que llegar a cierto nivel de cruces, ¿sí? No eran sumatorias, o sea, cada niño debía tener un mínimo, ¿sí? Exámenes a libro abierto, se podía pagar por exámenes a libro abierto, también podían elegir, la posibilidad de elegir la actividad durante los próximos 5 minutos o 10 minutos, poder elegir qué actividad querían hacer, actividad de didáctica, pero también poder elegir tener un poco de recreo extra dentro del aula. En fin, aquí los límites son la imaginación que pueda tener el docente. Obviamente este sistema nosotros lo hemos implementado en pocas porque tiene que haber un apoyo institucional y una política institucional con respecto a esto. Esto en Argentina es digamos, entrenamiento canino o cosas así, ¿no? Creen que por la cuestión de la fuerte impronta psicoanalítica que no nos quiere mucho normalmente a nosotros. La idea, yo creo que esto es sencillamente sentido común, ¿sí? Estimular conductas positivas para hacer que las conductas negativas disminuyan es sentido común. Y un sistema de incentivos o de premios o de refuerzos, digamos, bien implementado, ¿sí? Es lo que en realidad nosotros hacemos en la vida cotidiana todo el tiempo, ¿sí? Solo que no sistemáticamente. Lo que ha hecho ABA es sencillamente mejorar, tecnificar algo que en realidad es una actividad cotidiana nuestra, ¿no? Un comportamiento cotidiano nuestro. Y ya terminamos, gente. Y para disminuir los problemas de conducta por escape, hay algunas medidas adicionales en el aula que pueden servir. Una currícula bien y correctamente adaptada, un aprendizaje que esté libre de errores. Cito esto porque en Argentina las filosofías o las didácticas, digamos, tienen que ver con el constructivismo, digamos. Sin embargo, existen pedagogías de inspiración ABA que siguen este principio esencial de ABA, que es que el aprendizaje debe contener la menor cantidad posible de errores, que debe ser lo más graduado posible, sin grandes saltos cualitativos, ¿sí? Desde esta óptica, tener un niño integrado, ¿sí? Que tiene un nivel de primero, digamos, en una sala de cuarto, ¿sí? Y bueno, digamos, va a haber pocas oportunidades de reforzar, independientemente de la currícula,
adaptada que uno tenga, va a haber muy pocas posibilidades de que podamos reforzar la producción, porque es como ir a una clase de ruso, digamos. ¿Cómo se sienten ustedes entrando en tercer año de ruso? Y se van a poner re molestos porque no van a estar dentro de la clase de ruso. Van a estar fuera de la clase de ruso. No van a recibir reforzamiento de su profesor de ruso de lo bien que están hablando ruso, ¿sí? No van a pensar los vodka que se van a tomar cuando viajen para hacer algo con aprender ruso, sino para qué. Ok. La utilización de metodologías lúdicas, ¿sí? Yo tenía una docente que enseñaba matemáticas usando algo así como el imbatible. O sea, era como un concurso. Hacían como un concurso, no me acuerdo el premio que ganaban, pero concursaban, ¿sí? Estilo esos programas en donde, claro, hay preguntas y demás. Usar fichas de trabajo, o sea, tratar de que el niño escriba lo menos posible y privilegiar el uso de fichas, ¿sí? En donde las actividades estén prediseñadas, una con flechas, complete lo que falta, etcétera. ¿Por qué usar fichas de trabajo disminuye los problemas de conducta por escape? Porque, digamos, en los niños integrados, en los que escribir es problemático, la ficha puede facilitar esto. Además, la ficha tiene un inicio y un fin bien claro, con lo cual es más fácil reforzar la producción, ¿no? Uno sello ahí cuando termina la ficha, y la ficha es manipulable. Primero es así la ficha y después es así. Y el sello primero es por algo así, sello, lo que hay, y luego por una ficha más extensa. Usar gráficas de progreso, esto no lo voy a comentar porque no tengo tiempo. Implementar en el aula la posibilidad, y ya termino con esto, chicos, implementar en el aula la posibilidad de elegir actividades, ¿sí? Que el niño se sienta partícipe y pueda elegir. Sabemos que elegir actividades, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que en terapia ABA 1 a 1, si el niño puede elegir las actividades o la secuencia de actividades, eso disminuye los problemas de comportamiento. Esto se ha visto en muchos casos únicos. Ya termino, esta es la última diapo. Se ha visto en muchos casos únicos, ¿sí? Y obviamente uno en realidad es una elección entre comillas porque uno manipula las opciones que da, ¿sí? Pues si no, el niño nunca te va a elegir algunas actividades, pero en fin, al niño se le da la posibilidad de elegir, o se le da la posibilidad de elegir la secuencia de las actividades. Esto en un aula puede hacerse. Para disminuir problemas de conducta por escape también es útil entrenar al niño que para que solicite ayuda ante tareas difíciles. A veces en nuestros niños con dificultades comunicativas integrados es necesario trabajar explícitamente la solicitud de ayuda, ¿sí? Darle una tarea difícil e instigar verbalmente, ayúdame, ir y ayudarlo. Darle una tarea difícil e instigarlo verbalmente, ayúdame, que diga ayúdame, ir y ayudarlo. Luego hacer que levante la mano, ¿sí? Esto se puede hacer muy simplemente. Uno empieza con una tarea motora, por ejemplo, le pongo la remera así, ¿sí? Que quede así, y le digo ayúdame, decía ayúdame, cuando dice ayúdame, ayudo. Y una vez que lo entreno en una actividad motora, lo que hago es pasar a una más cognitiva. Pero es necesario trabajar explícitamente el pedido de ayuda, levantar la mano y decir ayúdame, y trabajarlo en discreto, en ensayo discreto, para que quienes entiendan. Y si no entienden, en la presentación de mañana. En fin, los datos de contacto para cualquiera que quiera hacerme preguntas, que vamos a ver a cuántas contesto ahora, ¿sí? Realmente aquí hay preguntas muy complejas que demandarían bastante tiempo. Las voy a citar y vamos a ver cuáles podemos responder. ¿Qué pasa cuando la actividad es peligrosa, como romper artículos de vidrio? También se queda uno sin decir nada, mamá de Roberto. Espectacular pregunta. Esto es, digamos, la extinción no se puede utilizar. Yo siempre hablé de conductas problemáticas menores. Por eso no cité que la extinción no se puede utilizar, digamos, en conductas de riesgo. Porque muchas veces, digamos, cuando uno ignora el comportamiento, antes de descender ese comportamiento puede aumentar. Eso tiene un nombre que se llama estallido de la extinción, ¿sí? Entonces, la extinción nunca se usa en conductas de riesgo, porque uno no puede tolerar ese incremento de la conducta peligrosa. Hay que usar otra medida
y no puedo hablar de este tema aquí, lamentablemente. Es un tema muy complejo como para que me ponga a abordarlo. Adicionalmente, si bien yo le puse extinción, ¿sí? En realidad yo hablé más bien de no reforzar conductas inapropiadas, ¿sí? La diferencia es un poco complicada, pero a ver, voy a tratar de resumírselo. La mayoría de los ejemplos que yo di tienen que ver con disminuir el impacto en términos atencionales de las conductas disruptivas, ¿sí? No necesariamente ignorar totalmente al niño. Entonces, en concreto, digamos, esto de ni siquiera mirarlo o no prestarle atención, ¿sí? No se puede emplear en muchas conductas que son de mucho riesgo, número uno, o que son directamente imposibles de ignorar porque intervienen en el normal desenvolvimiento del aula, ¿sí? En estos casos uno puede generar pactos, digamos. Cuando las conductas no son peligrosas, pero molestan en el aula, uno puede, si esto lo hace bien, debe hacerlo muy bien, puede acordar con los niños, no prestar atención a determinadas conductas que Roberto tiene, hablarlo con Roberto y decirle, Roberto, no es que no te estemos prestando atención a vos, sino que no estamos prestando atención a lo que vos hacés. Por ejemplo, cuando vos te parás y deambulás, vamos a hacer de cuenta que vos no estás con nosotros en el aula, ¿sí? Si Roberto entiende que no se ignora a su persona, sino que se está ignorando lo que él está haciendo, ¿sí? Eso no le va a generar ningún trauma, digamos. Esa es otra opción con conductas que son un poco más disruptivas. Las conductas peligrosas, imposible usar este método, digamos, hay que usar otro.